Buenos días, estimados seguidores, los saluda la abogada Laura Romano Enríquez. A nombre de los canales México Nuevo Ciclo y Cultura Jurídica TV, les damos la más cordial bienvenida. Y el día de hoy tendremos una interesante charla denominada Retos de los docentes de educación superior, en esta ocasión con el doctor Rubén Blanca Díaz, abogado y docente de educación superior, a quien le agradecemos aceptar la presente invitación. Muchas gracias, Laura, por tu afable presentación. Y bueno, pues estamos a disposición de todos los seguidores de estos dos canales para tocar este controvertido tema en relación con los docentes. Bueno, doctor, en esta ocasión le voy a realizar unas pequeñas preguntas, sobre todo para conocer su opinión acerca de los problemas que los docentes han tenido a lo largo de estos años. Comienzo con la primera pregunta. Doctor, ¿cómo resumiría la función del docente de educación superior? Pues gracias, Laura. Pues podemos resumir yo a través de 16 años ya que tengo como docente. Podemos resumirlo básicamente con dos finalidades. La primera es formar profesionales de alto perfil y la segunda en formar seres humanos íntegros. Esta frase no es mía, esta frase es de un doctor cubano, un estimado maestro que ha venido aquí a Puebla. Él es de la Universidad de Camagüey y él en sus cursos comenta acertadamente y resume extraordinariamente la función docente, ¿no? No solamente del docente universitario, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy, sino del docente en general, el docente de educación básica, media básica, bachiller y universitario. Y es básicamente que se conjunten dos aspectos fundamentales en la formación de todo ser humano y en cualquier parte del planeta, que es primero que tenga las herramientas suficientes, las competencias suficientes para enfrentar su vida profesional cuando egresa de ciertos grados educativos, como es el universitario. Y la otra es que no solamente es el tema de las habilidades técnicas el más importante para un alumno o para una persona, sino que realmente se forje como una persona de bien, o sea, como un ser humano íntegro. Y aquí podemos poner varios ejemplos de qué serviría una persona con un título de licenciatura o de posgrado, de doctor, si no tiene honestidad, si no tiene ética, si no tiene formación en valores. Eso es grave, ¿no? ¿Cuántas veces hay personas muy preparadas, pero realmente se conducen fuera de la ética, dañan a otras personas, sus valores los ponen de lado por ciertos intereses, etc. Y esa es una labor precisamente de todos los docentes, desde el nivel primario. Se le debe enseñar al niño, al joven, de que no solamente es importante su aspecto formativo técnico, ¿no? Sino el fomentar sus valores, porque los valores ya los tiene desde la casa, desde su familia. Aquí lo que nosotros vamos a hacer como docentes es retomar esa parte valorativa para que todo el ejercicio profesional, para que todos los aspectos de su vida, esa persona, ese ser humano, lo haga con esa formación ética, ¿no? Y ya para concluir esta pregunta que nos haces, para mí los dos bastiones o las dos columnas vertebrales de todos los sistemas educativos, independientemente de que también sea el universitario, la primera columna son docentes y la segunda columna los alumnos, los discentes, los estudiantes, ¿no? Esas son las dos grandes columnas de un sistema de educación. Y aquí sobre el docente recae una responsabilidad muy importante para hacer realidad estos dos aspectos que resumimos para como una función de todo docente. Pues muchas gracias, doctor. Usted como docente, nos gustaría que nos platicara cuál es la situación laboral de los docentes de educación superior aquí en Puebla.
Sí, yo voy a hablarles de este tema no porque lo escuché, no porque lo vi, sino porque yo viví en las entrañas de la educación superior desde el año 2007, que es cuando yo tuve la primera vez de colaborar para una institución de educación superior privada. Y esta problemática que les voy a comentar no solamente es para las universidades privadas, sino también en las públicas. Desafortunadamente el tema de la flexibilidad laboral y de las, vamos a llamarle nuevas reglas laborales, ha estado en franco perjuicio de quienes nos dedicamos a la docencia, en particular a la docencia en educación superior. De hecho, cada 15 de mayo siempre se anuncia con bombo y platillo el Día del Maestro, ¿no? Y está bien, porque pues al maestro se le debe de reconocer y además forma parte de un rol social muy importante, porque pues en sus manos está la formación de las futuras generaciones de profesionales, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta de que muchos docentes, sobre todo en el nivel superior, están en un franco estado de desprotección, de indefensión en temas laborales. Este no es un tema nuevo. De hecho, el presidente de la República anunció un aumento del 10% para los docentes de educación básica. Me parece que hasta el bachiller. Y eso pues obviamente es el mejor reconocimiento que se le puede hacer a un docente, una cuestión monetaria, ¿no? O sea, que vea incrementados sus ingresos. Porque está bien que las universidades y que las escuelas hagan reconocimientos a sus docentes, que es parte del que llaman sueldo moral, pero pues el mejor reconocimiento es la mejora de sus condiciones laborales y prestacionales, cosa que sí sucede con los docentes de universidades públicas y de todo el sistema educativo público, tanto a nivel federal como estatal. Pero un tema y un problema que desafortunadamente viven los docentes de educación superior privadas es que desde hace muchísimas décadas, no sé exactamente desde cuándo, estos docentes ponen toda su vocación, todo su esfuerzo, todo su empeño para dar una excelente cátedra, excelente hora clase en sus distintas universidades, pero esto desafortunadamente no les es retribuido ni en reconocimientos ni en sus cuestiones prestacionales. En la actualidad no hay un censo definido, pero se estima que más de 600,000 docentes de educación superior, sobre todo privadas, aunque vamos a ver que en algunas públicas también tienen condiciones laborales pues no muy dignas para la labor que ellos hacen, no tienen ninguna prestación. ¿Esto qué quiere decir? Que lo único que se concreta en la universidad es pagarle su hora clase, o si es tiempo parcial, y eso es todo. No tienen ni las prestaciones de aguinaldo, de vacaciones, de primo vacacional, no participan en las utilidades de las empresas, por ende no cotizan en ningún sistema de seguridad social porque no lo tienen, no tienen manera de, no tienen seguridad social, no cotizan, y por consiguiente cuando ya tienen la cesantía, porque hay docentes que tienen 25 o 30 años de servicio en universidades particulares y no cuentan con ninguna protección en materia de seguridad social. Y este es un problema grave. ¿Por qué es un problema grave? Porque es un sector de los docentes del que siempre se habla el 15 de mayo, que desde hace décadas ha venido sufriendo esta problemática, ¿no? Y muchos de ellos tienen que firmar contratos aparentemente de prestación de servicios profesionales cuando realmente no prestan un servicio profesional, sino prestan un servicio personal subordinado, o sea, una relación laboral como cualquier otra, donde el patrón, donde el empleador, donde la universidad te indica la hora, te indica lo que debes de hacer, todas las indicaciones para con el trato con el alumno, ¿no? Y eso lo hace una relación laboral como cualquier otra, que debiera de tener todas las prestaciones que por ley
pues se señala, ¿no? Ya se han hecho algunos intentos por parte de ciertas asociaciones. Aquí en Puebla precisamente presidimos una asociación que se llama Asociación de Docentes Capacitadores y Tutores del Estado de Puebla, que precisamente se formó con el ánimo de poder incentivar y además presentar una iniciativa de ley para que esta situación laboral cambie. Porque es una situación precaria. Por ejemplo, si un docente se cae de las escaleras de su universidad, pues él tiene que pagar sus cuestiones médicas, ¿no? Si sufre un accidente en el traslado a su trabajo, igual, etcétera, ¿no? Yo conozco un caso de un compañero docente que viajaba a la ciudad de Oaxaca a dar clases en cierta universidad privada, sufre un accidente en el camino, se fractura la nariz, sufre lesiones y la universidad nunca le llamó, nunca se hizo cargo, bueno, ni siquiera para ver qué necesitaba en cuestiones de salud, ¿no? Y esto desafortunadamente es una constante. Quizá algunas universidades privadas cuenten con algún tipo de seguro, pero la gran mayoría no. Entonces, pues es una desprotección tremenda para el docente que pues hace todo su empeño por impartir la cátedra y por formar esos seres humanos íntegros y por esos profesionales de alto perfil. Y también otra problemática que comentábamos en nuestras reuniones mensuales que hacemos en la asociación es de que, incluso se lo comentamos a este doctor Basulto que vino de Cuba, que hay universidades aquí en Puebla, bueno, nosotros hablamos del caso de Puebla, pero seguramente en alguna otra universidad privada de la República, hay universidades que pagan 40 pesos la hora clase, 40, 50, 60, 75, 80 pesos la hora clase, lo cual, pues desafortunadamente es irrisorio, es una cantidad ínfima que no satisface ninguna necesidad en ningún aspecto para el docente. Yo hice una investigación particular en algunas universidades privadas que pertenecen a la OCDE, básicamente en Perú, Chile y Ecuador, y ellos tienen un promedio de pago de hora clase en alguna universidad privada de entre 180 hasta 450 pesos la hora clase. Y nosotros estamos por debajo de ese promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que, y eso porque lo viví, porque yo soy docente en la actualidad, hay universidades que no han aumentado el pago de hora clase desde hace 7, 8 años. Se ha mantenido 70, 80 pesos. O sea, no solamente no sube el pago de hora clase, sino incluso en algunos docentes que apenas se incorporan a las universidades reciben menos de eso, ¿no? O sea, ni siquiera estamos por el promedio de la OCDE de pago de hora clase para los docentes, que son los que tienen esta problemática, tiempo parcial y hora clase, ¿no? Entonces es una problemática muy, muy grave que desafortunadamente, como lo voy a comentar un poquito más adelante, pues la única solución es pues una reforma de ley y que realmente las autoridades dejen pues de decir que este problema no existe, porque sí existe. El caso es que no se externa, que no se difunde por los medios, pero es una problemática latente. Bueno, doctor, y usted con esta experiencia que nos comenta, ¿cómo considera usted que se puede obtener una reivindicación o mejora de los derechos laborales de docentes de la educación superior en instituciones privadas? Sí, bueno, yo creo que aquí reivindicación, creo que sí es el término correcto porque en el plano operativo, pues obviamente esto no sucede. Incluso hay asociaciones como la FADE, como la NUES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones Superiores, de Educación Superior, que saben el problema, pero lo toleran o se hacen que no existe, ¿no? Estas asociaciones engloban a universidades públicas y privadas. Y ellos saben perfectamente que este problema existe. A mí me tocó estar en una universidad privada aquí en Puebla,
y se hizo una reunión con este tipo de asociación y ellos preguntaban a los directivos que cuántas docentes existían de tiempo completo de planta en esa universidad, y resulta que nada más había 3 de 70 o 60 docentes, y los demás estaban contratados primero por prestaciones de servicios profesionales y se tenía que dar un recibo de honorarios, y en segunda pues obviamente era tiempo parcial o hora clase. Esto quiere decir que no tenían ninguna estabilidad en su empleo en esa universidad, ¿no? Y esto lo expusieron los que hicieron la visita por parte de estas asociaciones de educación superior, de escuelas de educación superior. Eso te estoy hablando de hace pues cerca de 12, 14 años, ¿no? Estas asociaciones se han dado cuenta del problema, pero nada han hecho por exigir a las universidades que están englobadas en su asociación, pues para corregir el problema, ¿no? Porque la solución es, primero, no es un servicio profesional de índole civil, no, es una relación laboral como cualquier otra. 2, el docente no tiene por qué estar dando recibos, el docente se le tiene que pagar ya sea por honorarios asimilados a salarios o como un salario normal. Claro, proporcional quizá a lo mejor a las horas clase que imparte, ¿no? Y 3, debe tener todas las prestaciones, porque aún así que dé 1 hora o 40 a la semana o menos, debe ser inscrito en una institución de seguridad social para que este docente cotice, y si ya estuvo 10 años en alguna universidad o 9 o los que sean, pues le sea reconocido esas cuotas, pues para lo que será su régimen obligatorio cuando ya se jubile, ¿no? Se retire, ¿no? Entonces, es una problemática que siempre ha estado latente, que las universidades obviamente conocen, que las asociaciones de escuelas también lo conocen, pero no lo exponen. Y la última vez que se expuso esa problemática de los docentes, sobre todo de instituciones de educación superior, fue en la mañanera, cuando el presidente mencionó un caso de un docente hora clase que trabajaba en el TEC de Monterrey y que ganaba obviamente muy poco, y eso en el TEC, en otras universidades pues es exactamente lo mismo, ¿no? Que no tenía ninguna prestación, y que inclusive en la propia UNAM los docentes recién contratados también sufrían de una precariedad importante, además de bajos salarios, y que existía una casta dorada dentro de esas universidades de docentes que recibían incluso de manera desproporcionada ingresos, ¿no? Entonces son las dos caras de la moneda, ¿no? Entonces, la única manera que se tiene de reivindicar esto, nosotros lo analizamos en la asociación, es proponer una reforma de ley, porque las universidades no lo van a hacer hasta que exista algo legal, un fundamento legal. De hecho, yo siempre pongo el comparativo de que las trabajadoras del hogar que también se quejaban de ese problema se unieron y lograron una reforma, y la mayor parte ya recibe prestaciones, quizá no el 100%. Y lo mismo sucede con otros gremios que se han unido para que se les reconozca, y además de que se deje de permanecer invisible el problema, o que no existe, cuando realmente sí lo es, y han logrado las mejoras prestacionales, ¿no? De hecho, es muy bueno que sea incrementado el salario mínimo, ¿no? De hecho, es algo inédito que no sucedía en varias décadas, pero eso tampoco les ha permeado ni les ha beneficiado a los docentes de educación superior privadas, porque ellos permanecen con su mismo pago de hora clase por muchísimos años, ¿no? No se les ha visto, no han sido beneficiados por ese tipo de incrementos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue presentar una iniciativa, el cual hicimos llegar a la Secretaría del Trabajo Federal, donde afortunadamente en esta administración nos atendieron, incluso un grupo de maestros fue a la Ciudad de México, hablamos con el segundo a bordo del titular de la Secretaría, incluso con el del jurídico, y les pareció buena la propuesta. Incluso ellos comentaban de que ya habían detectado la problemática, que nosotros éramos de las pocas asociaciones que se habían preocupado por exponer el problema,
y pues obviamente ellos coincidieron de que debe de haber unión del gremio, o sea, debe de haber apoyo de todos los docentes que están en la misma situación e impulsar esta reforma. La reforma se propuso a través de un documento, se entregó a la Secretaría, la misma Secretaría dijo que en algún periodo de sesiones se iba a discutir, se iba a presentar por una fracción parlamentaria del partido que está en el poder, y para que se discutiera y se aprobara, ¿no? Porque realmente esta aprobación de estas mejoras prestacionales no solamente beneficiaría a los miembros de nuestra asociación, no, a todos los docentes de las universidades privadas se verían beneficiados, ¿no? Y esto alentaría a que las nuevas generaciones que están interesadas independientemente de cualquier carrera, puede ser gastronomía, turismo, medicina, derecho, esos egresados, pues parte de esos egresados se van a dedicar a la docencia y van a ser los futuros docentes universitarios que van a formar a las generaciones subsecuentes, pero prevaleciendo esta problemática, pues lo único que van a hacer es inhibir y decir, no, yo no me voy a dedicar a ser docente porque pues las condiciones no son las más adecuadas, ¿no? Y realmente debería ser al revés, ¿no? De que ellos se vean incentivados, de que pueden ejercer su carrera y aparte ejercer esta digna profesión de la docencia, que desafortunadamente ha estado totalmente devaluada, ¿no? Y devaluada no por los mismos docentes, porque los docentes lo hacemos por vocación, por gusto, por querer hacer mejor personas, mejores profesionistas, sino quienes han desvalorado a los docentes son las propias universidades. Y el gremio ha estado desunido, ¿no? Ha estado indiferente en muchas ocasiones para tratar estas problemáticas. En algunos casos es por miedo a la represalia, en algunos otros casos por desinterés, y pues eso no debe de ser, ¿no? Entonces, por el lado operativo, pudiera haber algunas mejoras, pero pues mientras no esté en ley, esto no se va a poder ver concreto, y lo que esperamos es que en los periodos de sesiones, ahora que sean las elecciones, se pudiera discutir nuevamente este tema, y créanme que sería un súper avance el que se pudiera aprobar, porque pues esto cambiaría todo el paradigma, porque los que sí reciben incrementos son los docentes de educación básica, media básica, y de bachiller, pero los universitarios, que son los que realmente están forjando a miles de generaciones de profesionistas, pues son los más desatendidos, ¿no? Los que han sido descuidados tanto por el gobierno como por las asociaciones de instituciones de educación superior, como por las mismas universidades. Y de hecho, Puebla es uno de los estados que más universidades privadas tienen y que menos pagan a sus docentes. ¿Y usted cómo considera que va a ser el futuro de la docencia en la educación superior privada en este país? Gracias, Laura. Pues yo creo que el futuro dependerá de las acciones que se hagan en estos meses y en el corto plazo, ¿no? Si en menos de 5 años, 3 años, no se hacen estas mejoras, o sea, no se reivindica la labor docente, va a ser muy difícil que tenga un futuro promisorio. ¿Por qué? Porque pues sería desalentar el que se tome el camino pedagógico en la docencia en educación superior. De hecho, la mayor parte de los docentes que actualmente estamos en universidades privadas, efectivamente, cuando iniciamos en la docencia, no teníamos las herramientas pedagógicas, o sea, no habíamos estudiado para impartir clases. Ya la gran mayoría de los compañeros docentes, por nuestros propios medios, tomamos cursos, diplomados. Yo, por ejemplo, tomé 2 diplomados en docencia para la educación superior. Esto quiere decir, para que nosotros podamos tener las herramientas pedagógicas para poder enseñar en universidades, porque a lo mejor podré ser yo un muy buen profesionista, pero si no tengo las herramientas pedagógicas,
yo no voy a poder hacer competente a mi alumno para enfrentar la realidad, ¿no? Esto hemos ido avanzando a pesar de la falta de apoyos, porque ese es otro tema también. Los docentes de educación superior privadas no tenemos acceso a becas, a apoyos gubernamentales. Lo primero que nos dicen para acceder a un tipo de apoyo es, ¿eres de universidad pública o privada? Y pareciera que hay discriminación porque los docentes de universidad privada no tenemos acceso a esos apoyos del gobierno, ni becas, ni nada, ¿no? La mayor parte de los docentes de educación superior privadas, con nuestros propios recursos, pagamos esos diplomados, esos cursos de preparación. Lo hacemos por gusto, pero no debiera de ser así, ¿no? Entonces yo pienso que el impacto de esta reforma trascendería para que ahora sí las universidades privadas sean las que proporcionen esos cursos a sus docentes, se profesionalicen y además algo muy importante, pues tengan estabilidad en el empleo, ¿no? Porque en muchas universidades privadas pues se da mucho la rotación de docentes. Ah, bueno, te contrato por 4 meses y al finalizar se termina la relación laboral y contratan a nuevos maestros, etcétera, ¿no? De hecho, por aquí estaba yo leyendo un mensaje de una compañera docente de una universidad donde yo también colaboro, y que decía, es muy noble nuestra profesión, amamos la profesión, lo hacemos por vocación, pero entonces, ¿dónde está la contraparte de las universidades, ¿no? En no solamente reconocer públicamente la labor, sino lo que quiere el docente es que se le reconozca, pero en sus prestaciones, en el monto de sus horas clase, ¿no? O sea, no puede haber docentes en la actualidad en universidades que pregonan la excelencia académica con pago de hora clase de 40 o de 70 pesos, ¿no? De 80 pesos, ¿no? Esto es, bueno, a mí se me hace inconcebible, ¿no? Incluso hasta el mismo doctor Basulto no lo creía, decía, esto no puede ser posible. Pues doctor, esto sucede aquí en Puebla y no es nada más local, esto es nacional, ¿no? Y ya las universidades no pueden seguir tratando a sus docentes como hasta ahorita lo han hecho, ¿no? Porque todo esto finalmente va a redundar, uno, en el alumno y en quienes quieren ser las futuras generaciones de docentes que van a estar en las universidades, ¿no? Yo siempre he tratado, bueno, como he estado en la docencia ya en unos años y como abogado, a mis pasantes, a mis alumnos, siempre les incentivo el que pues puedan dedicarse a la docencia, ¿no? Porque hace falta docentes comprometidos y sobre todo preparados pues, para tomar las riendas en las aulas del futuro, ¿no? Pero ¿cómo los van a hacer si saben que las condiciones no son las más adecuadas, ¿no? Entonces yo creo que el futuro de las universidades pues va a depender de que realmente se dejen de lado temas burocráticos, administrativos y cuestiones administrativas meramente y se procuren por la calidad de sus docentes, por mejora de sus prestaciones y sobre todo de que pues, los docentes podrán hacerlo con todo el amor y con todo el cariño y la dedicación, pero finalmente ese docente se va a ir de esa universidad porque no se va a ver satisfechos sus deseos laborales, ¿no? Para poder continuar con esa noble labor, ¿no? Y desafortunadamente la tendencia o las últimas tendencias van hacia ser más precarias las condiciones laborales. De hecho, hay una universidad, la mejor de Puebla, la UDLA, que hace 2 años corrió a 300 docentes que tenía, tiempo completo, con todas sus prestaciones, excelentemente preparados, porque yo estuve ahí, yo estuve en la firma de sus convenios de liquidación. Liquidaron esos maestros para dar pie a nuevos maestros contratados bajo las condiciones que les comentamos.
hora clase, por servicios profesionales y sin ninguna prestación. Entonces, ¿cómo yo voy a sopesar de que me diga yo una escuela de excelencia haciendo eso al interior de mi universidad, ¿no? O sea, pareciera que voy hacia atrás y no hacia adelante, ¿no? Y estos profesionales con los cuales me tocó, estos docentes que me tocó hablar con ellos, estaban desesperanzados, ¿no? Realmente se sentían mal y muchos de ellos preferían irse a Sudamérica o a Estados Unidos a ejercer su labor docente porque aquí ya no había oportunidades para ellos, ¿no? Yo estuve en la liquidación de esos docentes, asesorando a algunos, y ahí nos damos cuenta de la situación que prevalece en la docencia en educación superior privada y que el gobierno no ha querido ver, ya lo expuso, pero ahí se quedó. Las asociaciones también lo conocen, pero no lo quieren arreglar, no quieren presionar a sus universidades. Y obviamente las universidades quieren continuar con esas temáticas. La verdad no sé por qué, no sé por qué, pero finalmente las consecuencias se verán en el mediano y largo plazo. Y bueno, doctor, le agradecemos que toda su experiencia, sobre todo, que nos acaba de compartir y cuál es su planteamiento para mejorar estas condiciones que usted nos ha comentado. Y por último, yo le quiero pedir un favor, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje para sus colegas docentes de educación superior, sobre todo para de las escuelas que son privadas? Sí, pues antes que nada, pues felicitarlos porque esta labor, a pesar de pues de sus afrentas, de sus dificultades, muchos de ellos pues ya tienen años en esta labor. De hecho, el maestro Eduardo Castelán, que es el secretario de nuestra asociación, es nuestro maestro decano, tiene cerca de 26 años ya como docente en instituciones de educación privadas, y desafortunadamente pues nos dice, yo a pesar de todas esas condiciones adversas, la mayor satisfacción es ver al alumno pues con logros, ¿no? O sea, ver al alumno ya ejerciendo su profesión como ser humano íntegro, y verse desenvolverse en la sociedad, ¿no? Es la mayor recompensa de todo docente, ¿no? Entonces, yo lo que aconsejaría es que pues fuéramos más unidos, ¿no? O sea, no fuéramos indiferentes ante este problema, que si pueden organizarse en otras asociaciones, adelante, que lo hagan, porque pues no es lo mismo que alguien reclame aisladamente que cientos de docentes, ¿no? Eso es lo que le ha faltado al gremio docente de educación superior, de que no debe de ser un tema tabú, no debe ser un tema que se oculte, es un tema, no se está exigiendo nada que esté fuera de la ley o que comprometa a alguien, no, es algo que incluso hasta los mismos alumnos lo entienden cuando se exponen esas problemáticas, ¿no? De que el docente debe estar bien pagado, debe tener una estabilidad laboral, debe tener protección social. ¿Qué pasa si se enferma? Pues ¿quién va a responder? ¿Él no va a responder o qué va a pasar? Entonces, no se pide algo que no sea legal, y pues lo que pedimos es que a la autoridad es que atienda esta problemática que tiene décadas, que no surgió de la noche a la mañana, ni de unos días para acá, sino que es un problema que sufren todas las familias de los 600,000, bueno, hasta eso no sabemos cuántos docentes de IES privadas sean, pero calculábamos que son más o menos un promedio de 600,000, y que si tuvieran mejores condiciones, pues obviamente sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal porque se consolidaría el gremio docente, las nuevas generaciones de docentes, pues ahora sí que tendrían mayores incentivos para también dedicarse a la docencia, y también sobre todo de que pues México, estando a la vanguardia en muchos aspectos en materia de educación, pues ¿por qué dejar este aspecto sin arreglar, ¿no? Sin atender, esa sería la palabra, ¿no? Yo en un tuit que publiqué precisamente el pasado 15 de mayo, dirigido al presidente, le decía yo,
señor presidente, no nos olvide cuántos docentes de instituciones de educación superior privadas estamos en espera de que se resuelva la problemática laboral, ¿no? Y se citó a la Secretaría del Trabajo, que es la que ya sabe de la problemática, ya tiene en sus manos pues, la solución al tema, pero se ha dejado, ¿no? Entonces, precisamente las asociaciones de docentes son uno de nuestros compromisos, es que este tema pues se siga discutiendo hasta que se logre, quizá no ya no para nosotros como docentes, que ya pues obviamente ya vamos de salida, sino para las nuevas generaciones de docentes que tengan excelentes condiciones, o por lo menos dignas condiciones laborales, y que realmente haya excelencia, pero no excelencia nada más de, de nombre o de fachada, ¿no? Que realmente una universidad de excelencia es que tenga esa columna vertebral de la docencia y de sus alumnos, que realmente también pues tengan condiciones dignas, ¿no? Y que pueda tener cierta estabilidad en las universidades, ¿no? Porque ustedes se pueden percatar, cualquiera de los que se dedican a la docencia, que la rotación en las universidades pues, es muchísima, ¿no? Entonces, no se pueden concretar la misión o la visión de una universidad si no tiene estabilidad tanto sus propios empleados como sus docentes, ¿no? Que son para mí los que debieran de ser los mejor pagados y que tuvieran posibilidades de incentivos, de apoyos, de becas, no solamente por parte de las mismas universidades, sino por parte del gobierno. Bueno, doctor, pues quiero agradecerle su participación, pero sobre todo su labor, ¿no? Su labor para que se pueda hacer algo, se pueda hacer una mejora por estas condiciones de las cuales usted nos acaba de hablar. Y bueno, estimados seguidores, los invitamos a seguir nuestros canales en Facebook, en YouTube, Instagram y Telegram. Doctor, ¿algo más que comentar? No, al contrario, agradecerte, Laura, esta entrevista y pues compartirla y hacer que este problema pues se visibilice y ojalá pronto pues obtengamos pues, los fines para los cuales se ha creado la asociación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.